Francisco es el director del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de las Hespérides. Y déjenme comentarles un par de cosas sobre Francisco. Francisco se unió a una persona maravillosa, que es Dora de Ampuero, hace ya un par de décadas. Dora de Ampuero es la persona que en el Ecuador durante décadas ha trabajado por enseñar a nuevas generaciones acerca de no solo cómo funciona la economía, muy especialmente desde el punto de vista del public choice, sino cómo funciona el Estado de Derecho. ¿Qué significa un Estado de Derecho? ¿Por qué una economía no funciona sin un verdadero Estado de Derecho? ¿Y cómo y por qué algunas sociedades prosperan y otras no prosperan? Dora Ampuero, desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ha hecho esta labor incansable, que es un ejemplo para toda Iberoamérica. Y Francisco se unió a Dora pues desde muy temprano. Yo creo que cuando yo conocí a Francisco en el año 99 ya estaba colaborando con Dora Ampuero. Luego Francisco se fue a Wall Street, tuvo toda una carrera como financiero. Me lo imagino como uno de estos tiburones, uno de estos sharks ahí. Yo no quisiera tener una negociación con Francisco y que no sea una educativa sobre qué clases, asignaturas tiene que dar. Y luego Francisco, antes de irse a Wall Street, tuvo una actuación realmente importantísima, fundamental, en la primera dolarización del mundo. Francisco fue una de las personas principales en la dolarización de Ecuador, en un momento que lo recuerdo como si fuese ayer, en el que la hiperinflación de Ecuador había dejado a gran parte de la población en la más absoluta pobreza, o dicho de otra forma, en un momento en el que las políticas públicas erróneas de los gobernantes había dejado a los ecuatorianos realmente esquilmados o desplumados. Francisco Salles, junto con Dora de Ampuero, Kurt Schuller y algunas personas más que le apoyaron, dieron un triple salto mortal e hicieron algo que no se había hecho antes nunca en la historia, que es pensar, ¿y qué pasa si eliminamos esta moneda y nos atamos a la moneda más estable o la moneda de referencia y le quitamos a los políticos de las manos la capacidad de empobrecer a través de la inflación o de imponer tributos no consentidos a través de la inflación? Francisco lideró esta opción y el Ecuador pues se convirtió en el primer país del mundo, luego ejemplo para otros países, en una solución, una vía de escape a esa tragedia, a esa verdadera tragedia que supone la inflación. Y Francisco, te agradecemos mucho que hayas venido a Canarias y que nos hayas preparado la lección inaugural de hoy. Bienvenido, esta es tu casa, ya sabes. Gracias, Gabriel. Gracias a todos los partícipes, los que nos ven también afuera. Gracias a todos los que están aquí. Es para mí, evidentemente, un gran honor realmente dar este discurso y gracias por haberme honrado con él. El título de la charla de hoy es El liberalismo en la época de Milei y Trump, así que no es nada polémico, es algo que todos estaremos a gusto escuchando. Pero bueno, Milei y Trump representan un cambio radical en el modus operandi que venía dándose en la política. Ambos son outsiders completos que llegan al poder con ideas disruptivas y ambos logran congregar a votantes con un discurso de rechazo al Estado paternalista. El rechazo al Estado paternalista y las ideas colectivas que han estancado muchas economías y que impide al sector privado salir adelante fue un factor decisivo en los resultados de ambas elecciones. Ambos resultados demuestran un rechazo al camino a la servidumbre que resulta de la fatal arrogancia de los políticos y las regulaciones asfixiantes. Sin embargo, a pesar de esta coincidencia, existen muchas diferencias entre los dos. Para empezar, uno es un liberal profundamente comprometido con las ideas del liberalismo, que ha estudiado y leído extensamente a sus autores. El otro no. Uno abraza las ideas del libre comercio, el otro no.
Uno rechaza el autoritarismo y el otro lo admira. Uno observa el Estado de Derecho y el otro no. En resumen, uno es liberal y el otro no. Lo digo sin temor a equivocarme, ya que Milei está orgulloso de decirlo, mientras que Trump nunca ha hablado sobre el liberalismo, ni lo menciona, ni ha citado a ningún autor o ninguna idea relacionada con la ideología de la libertad. Adicionalmente, sus tendencias y admiración por el autoritarismo está documentada. Sin embargo, muchos apoyan a ambos y consideran que los dos son cortados de la misma tela. Esto se acentúa ya que ellos mismos se identifican como aliados naturales. Esto ha confundido a muchos liberales, quienes encuentran en Milei una esperanza y en Trump una amenaza para las libertades. El factor en común que los une es el rechazo a la regulación excesiva del Estado paternalista y también a lo que se denomina el wokismo o marxismo cultural. Una tendencia asociada con el Estado paternalista, pero que no necesariamente es producto de él. El Estado paternalista se ha convertido en el Leviatán de Hobbes y el exceso de regulaciones burocráticas son un gran obstáculo a la creación de riqueza. Su repudio común a una tendencia cultural y al exceso de burocracia parece acercarlos, a pesar de que Trump quiere aplicar el mercantilismo y aislacionismo, mientras que Milei quiere llevar a Argentina al libre comercio y la reintegración con el mundo, rechazando al aislacionismo del kirchnerismo. Reducir el Estado y la sobreregulación son metas indiscutiblemente positivas para la libertad individual, pero no debemos aceptar que el fin justifique los medios. Adicionalmente, no debemos claudicar a tantos otros principios, como el libre comercio, solamente por defender la tan ansiada y necesaria desburocratización y la reducción de la influencia estatal en las decisiones individuales. Esta confusión de que Milei y Trump representan la misma ideología por compartir algunas metas en común es peligrosa y al mismo tiempo ilustrativa de nuestro tiempo. La realidad es que pocos entienden qué es el liberalismo y los valores que defiende y mantiene. Al mismo tiempo, pocos entienden qué es el colectivismo o socialismo extremo y lo que éste valora y defiende. El resultado es un electorado confundido que vota con frustración y no por ideales. Vivimos en un mundo donde las discusiones son bizantinas, ya que ninguna de las partes entiende ni puede definir cuáles son los valores que apoya o de los cuales pretende defenderse. El liberalismo hoy se abre camino en gran medida por el fracaso de las políticas fallidas, pero no necesariamente por la convicción de las ideas. Sus ideales se confunden en cultos de personalidad que no representan los valores ni avanzan la libertad individual. Usando una metáfora simple, es como ganar el partido por las fallas del contrincante y no por nuestro talento. Esto nos puede llevar a la complacencia y a conclusiones erradas. Aunque las falencias de las ideas colectivistas son muchas y cada vez más evidentes debido a los resultados empíricos, estas siguen vigentes, y quizás más que nunca. En mis más de 30 años considerándome liberal, lamento decirles que la libertad en Latinoamérica, y me atrevo a decir en el mundo entero, no ha avanzado. Mientras tanto, las ideas del colectivismo se han entroncado. Si estoy en lo correcto, evidentemente estamos fallando en algo. La evidencia que ofrezco para reforzar mi tesis está en mi nativa Latinoamérica, donde el socialismo del siglo XXI ha multiplicado la miseria en todo el continente. También en Europa las ideas colectivistas han ganado mucho espacio, especialmente desde la época de Margaret Thatcher y desde que se derribó el muro de Berlín. Gabriel me hizo reflexionar que el muro de Berlín no se cayó, sino que fue derribado. Y fue derribado con las ideas de la libertad. Derribado no solo con las fuerzas de libertad y el libre mercado, pero sin embargo esto parece una excepción en la historia, ya que las ideas de la libertad no han seguido proliferando más que el colectivismo. Derribar muros conceptuales es lo que debemos aspirar hoy. Apalancar la fuerza de nuestras ideas para lograr derribar muros que mantienen a tantos atrapados en las fábricas de miseria del socialismo colectivista. Ante el poco avance de las ideas de la libertad, es lógico plantearnos un cambio radical a nuestros métodos. Sería necio continuar con las mismas estrategias esperando mejores resultados. En Latinoamérica, podemos recorrer un camino ininterrumpido de norte a sur en donde se ha adoptado el discurso colectivista. Empezando por México, siguiendo por Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y llegando hasta Chile. Si seguimos esta ruta, completamos una línea ininterrumpida de norte a sur que cruza todo el continente americano de países que hoy están en el campo de las ideas colectivas. Desde México hasta Tierra del Fuego, el socialismo ha avanzado. Y digo socialismo entre comillas porque la falta de definición
y conocimiento de lo que significa esta palabra es parte de la misma confusión de la cual hablaba cuando me refería a las diferencias entre Milei y Trump. La falta de definiciones claras de lo que significan las ideologías o los valores o los sistemas económicos son en gran medida la razón por la cual nos encontramos en un mundo donde las ideologías importan poco, donde los fines justifican los medios y con creciente populismo y cortoplacismo en las medidas económicas. Ya no peleamos por las ideas, sino por la inmediatez de los resultados. Este vacío ideológico nos está llevando a un mundo lleno de demagogia, a economías con gasto desenfrenado, a los déficits sin fin que sirven propósitos populistas. Más aún, aplaudimos simplemente porque representan el fracaso del otro lado. Las ideas conspirativas proliferan y los partidos se asemejan a cultos de personalidad donde las ideas y la verdad pasan a un segundo plano. Es que el pensamiento grupal o groupthink es prevalente tanto en la derecha como en la izquierda. Vivimos en un mundo donde las ideas colectivistas van abriéndose camino en ambos lados del espectro político. Por un lado, son centrales a la ideología del socialismo extremo y por otro se manifiestan en los cultos a personalidad y la adherencia irracional a ideas conspirativas que viola el individualismo metodológico. La aceptación tácita de ideas, conspiraciones y de líderes mesiánicos es característico del pensamiento grupal de donde nace el fanatismo. Ni el pensamiento grupal de derecha ni del socialismo a ultranza coloca la libertad del individuo como el eje central de su visión de la sociedad. Ambos premian el pensamiento colectivista, que es lo contrario a lo que defiende el liberalismo. Como decía Eric Fromm en su libro El miedo a la libertad, cobijarse bajo un autoritario es una renuncia al individualismo, es renunciar a nuestra libertad por obtener la seguridad de pertenecer a un grupo de individuos que piensan igual que uno. El pensador que difiere es castigado con ostracismo inmediato del club, a menudo con vejaciones y insultos. El sesgo de la sociabilidad, que es la capacidad de mentir solo para ser considerado parte del grupo al cual uno quiere pertenecer, es lo que predice más claramente el resultado político y no la convicción de las ideas. No puedo pensar en nada más nocivo para el individualismo que el pensamiento grupal o el culto al líder, cuya palabra se convierte en ley para sus seguidores. En el mundo polarizado de hoy, el liberalismo está amenazado por ambos lados, desde la izquierda y desde la derecha. Este es el virus del pensamiento grupal. En el extremo, este culto al líder nos lleva a justificar ideas como el decisionismo. Esta es una idea que abogaba Carl Schmitt, un jurista alemán famoso que fue famoso por promulgar la idea del decisionismo, mediante los cuales los deseos del líder son ley. En resumidas cuentas, si el líder lo dice, entonces debe ser verdad. Si el líder lo hace, es ley. No debe sorprender que Carl Schmitt defendía los dictámenes provenientes del líder de la Alemania nazi. Aquel esperpento de la historia que todos debemos repudiar y que se sustenta en ideas colectivistas. Aunque el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo, tenía una matiz y un sistema económico diferente al socialismo que sobrevive hasta el día de hoy, sigue siendo una idea colectivista y profundamente antiliberal. Asimismo, el culto al líder, epitomizado también en el stalinismo, nos lleva a la misma negación del individuo. En esto hago eco de lo que ya describió Hayek en su famosa obra El camino de servidumbre. Este año se cumple el 50 aniversario del Premio Nobel a Hayek, y quizás sea una excelente oportunidad para recordarnos que el camino de servidumbre, en el camino de servidumbre, Hayek también intentaba alertarnos sobre los peligros de caer tanto en el colectivismo de derecha como en el de izquierda. Como decía, el liberalismo está bajo ataque por ambos flancos. Si no son las ideologías colectivistas de izquierda, es el autoritarismo intolerante de la derecha y su pensamiento de grupo. Por eso debemos estar más alertos que nunca a las amenazas a la libertad y ahuyentar el discurso de exclusión y violencia que desgraciadamente ha regresado a la política con fuerza. El pensamiento de grupo es facilitado cuando uno simplifica las ideas e ideologías complejas como el liberalismo y el individualismo. No debemos reducir al liberalismo solo a la economía o el achicamiento del Estado. Si bien estos últimos son fines que persigue el liberalismo, en pos del individualismo, no son los únicos temas ni defienden el corazón del liberalismo. El achicamiento del Estado es un resultado del liberalismo y no su fin.
Asimismo, la economía crece debido a la mano invisible que incentiva al individuo en libertad para servir al prójimo. No debemos confundir esto como el motor creativo del individuo en libertad con el cortoplacismo del crecimiento económico mediante menos impuestos que solo incrementan los déficits. Esto no es liberalismo, es populismo. Escudados detrás del liberalismo, hoy se pretenden justificar medidas como el proteccionismo o el trato moralmente injustificable a individuos de diferentes razas, credos y situación social. El liberalismo predica tolerancia y apertura, no crueldad y exclusión en nombre de la seguridad del empleo. En esto podemos contrastar los eventos de la Argentina con los de los Estados Unidos. En un polo está Javier Milei, un liberal o liberal libertario, como se llama él. Él tiene una pureza de convicción, un hombre admirable y un luchador incansable. Su estilo puede parecer a veces autoritario, pero no lo es. Es un líder fuerte, con un temperamento duro y con un estilo que puede no gustarnos. Pero quizás es necesario para combatir el socialismo extremo y el autoritarismo del socialismo del siglo XXI. Y en especial, también puede ser un estilo que se acople a la vorágine de violentos ataques ad hominem a los cuales nos exponemos los que luchamos abiertamente por la libertad. En el otro lado está Trump, un hombre sin convicciones y con una ambición infinita. Su estilo es autoritarismo puro y aunque está rodeado de algunos liberales, no es conocido por su profunda condición con ninguna ideología más que el dinero. Como dije anteriormente, escapar del individualismo a los brazos de un autoritario es un escape de la libertad hacia una forma de colectivismo. Confundir estas dos vertientes de la lucha contra el socialismo ultranza parece hacer de estos dos líderes aliados naturales. Esta alianza disímil es un riesgo latente para el liberalismo y un obstáculo para convencer con la fuerza de las ideas de la libertad a cada vez más votantes indecisos. El rechazo a Trump es y será utilizado por los enemigos de la libertad para desprestigiar a las ideas del liberalismo que enarbola Milei. A los enemigos de la libertad no les importará que las ideas del socialismo ultranza han apoyado autoritarios con iguales o peores tendencias, o que sus ideas son afines al mercantilismo que propone Trump, sino que podrán desprestigiar al liberalismo por la hipocresía de que el líder del mundo libre ahora sea quien las enarbole. La Argentina es hoy una esperanza. Hoy la Argentina empieza un nuevo ciclo del péndulo hacia las ideas de la libertad que da aliento a Latinoamérica y al mundo liberal. La libertad en Argentina parece ser una idea a cuyo tiempo le llegó. La libertad prima en Argentina y a pesar de las afinidades que puedan darse en cuanto a la lucha contra el wokismo y la reducción del Estado y la reducción de asfixiantes regulaciones, todos estos objetivos muy loables, el fin no justifica los medios. Debemos aprovechar este renacimiento de la libertad en Argentina para diseminar el mensaje de la libertad y su contracara, la responsabilidad. La misión es clara y debemos buscar los métodos adecuados para lograrla. El autoritarismo y la confrontación social no son la respuesta. Más bien, son todo lo contrario a los valores del liberalismo y de la tolerancia del trato igualitario. Hay que buscar la forma de regresar al discurso de las ideas y dejar el insulto. Esto no significa ser timoratos en la defensa de nuestros ideales. Nada lograremos si no podemos defender nuestros ideales con firmeza, pero sí debemos alejar el espectro del autoritarismo de cualquier plan político que plantee el liberalismo como fuente de inspiración o ideología central. Argentina hoy representa un rechazo a las políticas del socialismo del siglo XXI. Y es importante aprovechar este sentimiento para demostrar las falencias de ese modelo al resto de los países. La Argentina sale adelante a pasos agigantados gracias a la voluntad política de una persona profundamente alineada y guiada por una ideología clara, el liberalismo. Gracias a esto, la Argentina no solo se salvó del kirchnerismo, sino del regreso a un gobierno socialdemócrata como el de Macri. La falta de una ideología clara que guíe las decisiones políticas en todo ámbito, en resumen, la socialdemocracia tibia, aplicada en Latinoamérica, que aplica medidas sin convicción total, es más perniciosa a largo plazo porque sus fracasos llevan a una situación peor, un descrédito a las ideas de la libertad al no ser aplicadas en su totalidad y unos resultados mediocres a los cuales pueden apuntar sus detractores. En contraste, el marxismo o socialismo ultranza sí tiene una ideología clara.
No importa quién lidere un partido socialista marxista, el resultado y las políticas siempre serán las mismas y serán aplicadas con rigor. No podemos decir lo mismo de los gobiernos de derecha, que en la mayoría de los países de Latinoamérica y Europa. En resumen, con el socialismo a ultranza siempre se sabe qué producto se está comprando. En la socialdemocracia, especialmente en la socialdemocracia timorata, no se tiene la misma convicción en las ideas y, en consecuencia, el producto es de variable calidad. Mi ley representa un refrescante cambio de la aplicación de las ideas de libertad. Muchos pueden criticar el camino que decidió perseguir para lograrla, la falta de rapidez o la diferencia en la aplicación de ciertas medidas, pero no podemos dudar de la absoluta convicción de sus ideas. Su estrategia quizás no nos guste, pero sabemos que sus decisiones nunca variarán de un objetivo común: la mayor libertad individual y el achicamiento de un Estado paternalista que asfixia la iniciativa privada. Lo que esperamos es que con el éxito de las medidas de mi ley se puedan acelerar los cambios en otros países que han sido víctimas del socialismo del siglo XXI. A lo largo de este discurso me he referido al socialismo de ultranza y hasta la socialdemocracia timorata. Esto es para tratar de diferenciarlos de otros tipos de sistemas que le otorgan un rol al Estado a cambio de ciertos beneficios sociales. Es importante recordar que el socialismo del siglo XXI es una vertiente del socialismo mucho más virulenta de la que se conoce en Europa. Es el socialismo made in Cuba. Es una combinación de mercantilismo o proteccionismo, más planificación central total de la economía, más autoritarismo, más populismo, más clientelismo político. El resultado es un gasto excesivo, déficits crónicos y un Estado burocrático. En lo económico, el socialismo del siglo XXI se caracteriza por impuestos altos y controles de capital. Un mercantilismo con tintes nacionalistas para esconder el populismo clientelista cuyo fin es perpetuarse en el poder. Para lograr vencer al socialismo del siglo XXI es importante definir bien qué representa esta vertiente de socialismo ultranza y separarlo del socialismo light que existe en los países nórdicos de Europa. El estado de bienestar de Europa nórdica impone impuestos altos a sus ciudadanos y otorga servicios básicos a cambio. Suecia, Dinamarca y Noruega gozan de mejores puntuaciones en los índices de libertad económica que el Reino Unido y Alemania. Aunque son estados de bienestar con impuestos altos, sus economías son economías de mercado con apertura comercial. Además, no son países con planificación central ni controles de cambio. Estas son grandes diferencias que no han sido comunicadas de manera efectiva y que confunden al votante común en cuanto a lo que significa el socialismo. Los liberales en Latinoamérica haríamos bien en recordar que en el camino de servidumbre Hayek le da amplia justificación al gobierno y le asigna un rol legítimo en el desarrollo de una sociedad civil, algo que en el fanatismo de hoy muchos liberales olvidan por completo. Esto es algo que haríamos bien en recordar si queremos ganar adeptos en vez de seguir polarizando la discusión. No estamos discutiendo la existencia del Estado, sino su rol, su influencia y su tamaño. Adicionalmente, el ordoliberalismo que sacó adelante Alemania de la posguerra también reconoce un rol social para el Estado. Sin embargo, la economía de Alemania dista mucho de ser una economía planificada y mercantilista. Es difícil distinguir el ordoliberalismo del socialismo nórdico. ¿Es posible acaso que el liberalismo y el socialismo se refieran a la misma cosa? Reitero que la confusión de los términos nos lleva a discusiones bizantinas que hacen más para separarnos que para lograr consenso. Además, es utilizada hábilmente por los detractores de la libertad para distraer a los votantes de la virulencia de su ideología y lograr que entreguen pacíficamente su libertad individual. Separar al socialismo del siglo XXI del socialismo en Europa es una tarea primordial para lograr avanzar con las ideas de la libertad en Latinoamérica. Con mucha facilidad, los adherentes del socialismo del siglo XXI apuntan a Europa como el modelo a seguir, aunque las diferencias sean tan profundas que no tengan nada que ver el uno con el otro. La libertad no es colectivista o mercantilista, y el socialismo nórdico es más libre que muchos países considerados como las mecas del capitalismo. Por lo cual, una comparación entre el socialismo del siglo XXI y el sistema aplicado en los países nórdicos es un disparate que usan los enemigos de la libertad para vender exitosamente sus ideas. Asimismo, los liberales en Latinoamérica debemos demostrar que hay un rol para el Estado
y así suavizar el rechazo que muchos sienten a un modelo liberal que no le asigna rol al Estado. En nuestros países con baja institucionalidad, muchos ciudadanos están presos en el miedo a la libertad y buscan todavía un Estado que les resuelva problemas. Por lo que demonizar al Estado en su totalidad puede empujarlos al colectivismo en vez de convencerlos que el Estado tiene un rol, pero que debe influir lo mínimo posible en el cálculo económico. Las definiciones claras nos llevan a objetivos claros. Para concluir, quisiera tocar otro tema que pienso es de gran importancia para lograr mejores resultados. Al inicio de este discurso mencionaba que la libertad no ha avanzado en el mundo y en especial en Latinoamérica a lo largo de mi vida. Argentina hoy avanza, pero todavía ni siquiera recupera el estatus que tuvo en los 90. Así que no es un neto positivo todavía. Chile, otrora baluarte de libertades individuales, hoy está en retroceso, y así sucesivamente en todos los países. Consecuentemente, creo que es evidente que si seguimos aplicando la misma fórmula, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Es decir, seguiremos perdiendo libertades. Para lograr un cambio en este impasse, creo primordial cambiar dos cosas. Una, cambiar el objetivo central del liberalismo en Latinoamérica. Y dos, cambiar el léxico que utilizamos para evitar rechazo innecesario. A continuación, expando ambos conceptos. Desde siempre hemos estado enfrascados en combatir al socialismo. Sin embargo, compartimos más con el socialismo de lo que nos separa. Nosotros, los liberales, queremos el bienestar y la mejora de condiciones de vida para todos. Ellos también. Además, peleamos contra el mismo enemigo, el privilegio. Es decir, compartimos objetivos y compartimos un enemigo. Esto es lo que nos hace que tengamos mucho en común. El mayor enemigo del liberalismo en Latinoamérica no es el socialismo, sino el capitalismo de amigos. A más de ser antiliberal, es un enemigo por partida doble, ya que el socialismo logra fácilmente asociarnos con el capitalismo de amigos, cosechando un rechazo a las ideas del liberalismo. Propongo que cambiemos el discurso, enfocándonos en pelear al capitalismo de amigos como el enemigo número uno de la libertad, ya que no permite que avance nuestra agenda igualitaria. Quizás uniéndonos con el socialismo para derrotar a este enemigo, logremos convencer a muchos de que nuestra causa es moral y que obtienen mejores resultados, lo cual es fácil demostrar empíricamente. Dejemos de luchar contra el socialismo y enfoquemos nuestra ira en el capitalismo de amigos que nos quita legitimidad. Debemos distanciarnos de esta práctica antiliberal de forma contundente si queremos ganar mayor legitimidad ante los votantes. Esta es una fácil forma de ganar adeptos y de afianzar nuestro compromiso con la libertad individual y la responsabilidad. El segundo cambio que propongo es cambiar el léxico. El léxico actual necesita cambiar para evitar confusiones y para facilitar la comunicación. En esto hago eco de las ideas de Deirdre McCloskey y también de Bryan Caplan en cuanto a nuevos métodos. Creo que es importante reconocer que las palabras socialismo o capitalismo no solo conllevan con significados completamente diferentes para diversas personas, sino que actualmente actúan como gatillos psicológicos debido a las asociaciones que se le dan escrito. En una conversación, debate o discusión, la mera mención de las palabras ya detona una reacción en el sistema límbico, en la parte primitiva del cerebro. En consecuencia, inconscientemente perdemos la capacidad de raciocinio simplemente porque hemos estimulado una reacción reflejo que ya impide que nuestro córtex prefrontal actúe. Lo mismo aplica con las palabras derecha o izquierda. Este reflejo es el resultado de muchos años de condicionamiento pavloviano. Esto es lo que no nos va a permitir resolver en el poco tiempo que tenemos para exponer nuestras ideas. No nos va a poder exponer nuestras ideas en ese poco tiempo por esta reacción pavloviana que incitamos con una palabra que ya tiene un significado preconcebido en el cerebro de otra persona. Consecuentemente, el mero uso de las palabras es un deshabilitante del diálogo constructivo. Además de la reacción reflejo, está el hecho que las palabras de por sí carecen de significado. Son conceptos que normalmente están mejor representados en una escala o difusos por naturaleza. Derecha, izquierda, socialismo, capitalismo, son palabras que tienen diferentes significados para cada individuo. Consecuentemente, discutir sobre conceptos completamente subjetivos es un ejercicio bizantino sin ninguna posibilidad de lograr consensos. Es absurdo entrar en un diálogo cuando las dos partes están hablando sobre conceptos diferentes.
Sin embargo, al usar palabras conocidas, las dos partes piensan que están hablando sobre conceptos objetivos que están debidamente definidos. Si no cambiamos las palabras que usamos, no lograremos nunca establecer un diálogo constructivo. En cuanto a derecha e izquierda, sugiero que podemos adoptar la idea de Hayek. Decir que estamos alineados con conceptos que nos llevan para arriba y no para abajo. Nadie podría discrepar de la dirección correcta, que para todos es para arriba. Mientras izquierda o derecha nos indican direcciones subjetivas y sin sentido, arriba y abajo tienen un sentido mucho más claro para todos. En cuanto a la palabra capitalismo y liberalismo, quizás nos convenga utilizar los términos que sugiere Deirdre McCloskey, innovismo y adultismo. Ambos conceptos nos permiten hablar sobre la esencia de las ideas, eliminando estimular ese sistema límbico y consecuentemente cerrando las posibilidades del diálogo. El capitalismo se basa en el ahorro, le hace capital, pero sobrevive gracias a la innovación. El liberalismo enfatiza asumir las responsabilidades de nuestros actos, en una consecuencia inevitable del que quiere ser libre para actuar. Innovismo y adultismo describen los resultados y motivaciones del capitalismo y el liberalismo, evitando este condicionamiento pavloviano. Este cambio de términos puede ayudar muchísimo a mejorar el diálogo entre las partes. Finalmente, una pequeña mención en cuanto a la metodología. Muchos de nosotros pecamos de ser escritores, cuando leer es una disciplina cada vez más escasa. Debemos procurar llevar nuestras ideas a las masas, ya que son ellas las que cambiarán el mundo mediante el ejercicio democrático del voto. Para lograr esto, sugiero que quitemos el estigma de poco académico a los cómics o novelas gráficas que usan dibujos para comunicar ideas. Después de todo, la expresión de ideas mediante representaciones pictográficas secuenciales y yuxtapuestas es un método utilizado desde la prehistoria con mucho éxito por los egipcios, los mayas y muchas otras civilizaciones. El hombre moderno, en su afán de sofisticación, ha despreciado a estos cómics o dibujos como algo que no es digno de ser académicamente reconocido. Yo sostengo, al igual que Bryan Caplan, que él ha revivido las novelas gráficas muy exitosamente, que esto es un gran error. Si queremos comunicarnos mejor, debemos cambiar los métodos que no han funcionado. Utilicemos las novelas gráficas y otros modelos como los videos para comunicar nuestras ideas más eficientemente y que sean accesibles a las masas. En conclusión, ahora sí acabo. El liberalismo sigue teniendo retos importantes. Mi ley abre una puerta para lograr cambios en la percepción de las ideas de libertad en América Latina, mientras Trump posiblemente cree nuevos obstáculos. La alianza ideológica entre los dos no se basa en el liberalismo, se basa en la conveniencia de luchar contra un enemigo común, el Estado asfixiante y el exceso de regulaciones. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice el refrán. Pero en este caso debemos tener cuidado de que no nos confundan como lo mismo. No es lo mismo ganar por los errores de otros que por el talento de uno. Para lograr mejores resultados debemos empezar a hacer las cosas de diferente manera. Primero, debemos definir mejor cuáles son los malos actores en los cuales debemos enfocar nuestros efectos para derrotarlos. El capitalismo de amigos. Derrotar el capitalismo de amigos es un primer paso para poder luego enfocarnos en las ideas colectivistas. Segundo, debemos cambiar la forma que nos expresamos sobre el socialismo y el capitalismo, la derecha y la izquierda. Esto si queremos tener un diálogo más constructivo que logre cambios y una comunicación más efectiva. En pos de esto, nos conviene no solo cambiar las palabras, sino también los métodos tradicionales para lograr ventajas competitivas en el mundo de las ideas. Gracias. Prometiste un discurso polémico y creo que lo has conseguido, pero eso es lo que buscamos aquí. Buscamos alimento para la discusión, alimento para el pensamiento y con tus palabras nos quedamos, no para asumirlas una detrás de otra, sino precisamente para discutirla y que nos sirva para mejorar, para reflexionar, para indagar en cómo enseñar mejor, cómo actuar mejor como seres humanos y cómo tener una mejor sociedad.
Gracias.